bueno, pues ya está conectada nuestra queridísima Silvia Rodríguez desde la terraza del Museo Amparo. Silvia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Ricardo, buenos días. Como todos los viernes, muy contenta de estar contigo y con todos los seguidores del De Eso Se Trata para compartir las actividades que tenemos en el Museo Amparo. Y bueno, como tú sabes, Ricardo, desde hace varios meses, desde el año pasado, desde diciembre, noviembre, tenemos la exposición de Flash 3.0, Focus de Arte Contemporáneo, que es un proyecto que nace de una convocatoria que se hace para seleccionar 4 o 5 proyectos. Llevamos 3 ediciones, en las primeras 2 se seleccionaron 5 proyectos, en esta tercera edición se seleccionaron 4 proyectos de artistas que están trabajando con temas sociales vinculados a Puebla relacionados con el paisaje. Y uno de estos proyectos que se está presentando en Flash es el de Claudia Castellán, Paisaje Sensible de la Memoria, que es una instalación que incluye fotografía, video, audio, y que nos interesa muchísimo que Claudia nos platique de todo este proceso que surge a partir de la convocatoria y a partir del seguimiento que se le da, porque una vez que se seleccionan los proyectos en este proyecto de Flash, tenemos un proceso que coordina Nina Fioco de seguimiento, donde hay un diálogo constante justamente para enriquecer las propuestas y para discutir cómo es que se va a presentar ya en la exhibición, en la exposición que ahora podemos disfrutar en las salas de exposiciones temporales de la planta baja. Entonces, hoy nuestra invitada es Claudia Castellán y si te parece bien, vamos con ella para que nos cuente más de todo lo que vivió en esta convocatoria y en todo el proceso hasta llegar a la culminación del montaje. Querida Claudia, o bueno, ya está, me suena muy raro decirte A mí también me Claudia, suena muy raro, ¿no? ¿Y este quién pero es? bueno, está bien, así lo anunció Silvia, así lo voy a decir yo. Sí, mejor conocida como Chis- Chispi, por Chispi, supuesto, pero Chispilla entre los cuates. ¿Cómo estás, Chispi? Bueno, Buenos días. muy bien, gracias a ustedes. ¿Cómo están? Ya veo que haciendo las cosas cotidianas, que bueno, sí hay una cosa de plasticidad en el nombre, yo también a veces me suena raro, y ya sé quién es esa Claudia, ¿no? Pues bueno, yo les quiero contar sobre la experiencia en Flash y pues decirles que fue y ha sido un proceso súper grato. A veces en los procesos de la creación vamos muy solas o vamos ahí tomando decisiones por nuestra propia cuenta, pero a partir de esta convocatoria y bueno, el entrar, ser seleccionada, mi proyecto básicamente es un interés que bueno, ya se sabe que no es nuevo para mí, a la gente que me conoce, que tiene que ver con reflexionar la música específicamente en el orden de este cambio que sucedió como amalgama entre los 90, años 2000, que fue el paso de lo análogo a lo digital, la vida en internet, online, en fin, una serie de cambios en muchas direcciones, incluyendo, por supuesto, la ciudad de Puebla, porque para esto había que reflexionar un paisaje, ¿no? Entonces, a mí me interesaba pensar la música, el sonido, el paisaje, pero específicamente también en una memoria, ¿no? Y a partir de esa memoria, bueno, pues es que empiezo a rescatar un archivo que tengo de fotografías de aquel tiempo entre los años finales de los 90, 2000, cuando incipientemente tomaba mi cámara, análoga, por supuesto, con 36 fotografías, de las cuales seguramente desperdiciaba 4 y me quedaban Ay, 5 sí. Qué buenas. lata, ¿no? Con esos rollos que de 36 y salían 3, ¿no? Buenas. Exactamente, ¿no? Y claro, eso dependiendo qué tan hábil fuiste para elaborar, ahí podemos ver una de estas fotografías de rescate. Por ahí también estuve teniendo, bueno, mis procesos también de investigación para la creación tiene que ver con algunas formas de comunicarme, de replicar voces o sentir ecos, y por ahí estuve con algunos actores y actrices de ese tiempo que nutrían la escena, los espacios, es decir, la música leída como en varias capas de memoria, por supuesto, de historia, de encuentro, pero especialmente a mí me interesaba la parte de la sensibilidad, esta cuestión sensorial también, por un lado Claro. emotiva, pero sensorial, y que de alguna manera fije en nosotros recuerdos tan potentes que por eso a veces oímos a la gente decir, esa es mi canción del año tal, ¿no? Porque de alguna manera
y según, bueno, pues mis propias cavilaciones y teorías, en algún sentido nos puede suceder que cuando hay las condiciones parecidas a lo que vivimos en aquel momento, ya sea la temperatura, el nivel de la música, incluso cómo está uno emocionalmente, pues de pronto puede enganchar como si fuera el túnel del tiempo y vivir en ese momento, ¿no? Y esta instalación precisamente va sobre la idea de poder recuperar esa memoria. De entrada, creo que el elemento más potente es precisamente la cabina que le hemos nombrado Clementina y que ha sido muy interesante el proceso en la exposición, en la sala ya, cuando vemos que la gente más joven, los más pequeños, las más pequeñas, pues no saben para qué es este Claro. artilugio, ¿no? Oye, es que es Entonces, interesantísimo lo que estás planteando, Chispi, perdón que te interrumpa, pero creo que hay que irlo explicando poco a poco, en el sentido de, pues sí, por un lado está la memoria, ¿no? El registro que tú haces en imágenes, pero también es muy interesante, y tú eres de esa generación como la mía, en que nos han tocado una serie de cambios tremendos en las plataformas de cómo registrar imágenes, cómo registrar la música. Y eso también ha tenido un profundo impacto pues, en nuestra vida cotidiana, ¿no? O sea, imagínate, te pasas casi un siglo escuchando música en acetatos y de pronto te dicen, no, ahora nos vamos al streaming, ahora nos vamos al MP3, ahora tus nos vamos... papás sacan Y de todos tus pronto viejos cambia todo, materiales. ¿no? Y creo que esa cabina de telefónica es emblemática porque ese es como el umbral, ¿no? En donde todo cambió. Exactamente, ¿no? El umbral ya, hay muchas referencias pues que suceden en esta amalgama, ¿no? Como si fuera la cabina donde se van a salir de la Matrix, por ahí decían, los padres explicándoles qué sucedía, ¿no? Porque no solo era como el acto de descolgar y escuchar, que ustedes pueden escuchar ahí unos audios precisamente muy en torno a todo este respecto, pero también es la cuestión de lo que socialmente amalgamaba, ¿no? Es decir, había gente, no teníamos teléfonos en casa, entonces había que esperar, ¿no? Entonces en un espacio público tú esperabas, pero a la vez te estabas enterando de cosas muy privadas, al medio parar oreja, hacer fila, esperar, tal vez no había tanta presión por los tiempos que pudieran ser muy extendidos para hacer llamadas, es decir, generaba otras lógicas relacionales en el espacio público, ¿no? Claro, y eso es maravilloso. Y bueno, de ahí, a lo mejor mucha gente no lo sabrá, pero de ahí viene el dicho ¿no? De ya te cayó el 20, ¿no? Cuando todavía creo que se sigue diciendo, cuando ya te cayó el 20, cuando ya te cayó la idea, era cuando caía precisamente la moneda en estas cabinas de teléfono, ¿no? Que también es algo Claro. rarísimo. Claro, y hacía como, hacía el enlace, ¿no? Por ahí también Exacto. tenemos un pequeño Walkman con varias grabaciones análogas que hice en su tiempo, en los 90, finales de los 90, de estaciones de radio. Todo el mundo recuerda siempre Rock 101, por supuesto, WFM de Ciudad de México, ambas, pero hay una que a mí me gustaba mucho que se llamaba Estéreo Joven, ¿no? Que Claro. tenía una línea en donde también los conocimientos que nosotras teníamos y adquiríamos no venían exactamente de, por ejemplo, hoy en día en la internet los tenemos ahí a disposición. A veces tal vez nos falta un poco de ingenio para hacer puentes y conocer más cosas, pero en aquel momento la radio en verdad era un aspecto fundamental de escuchar nuevas sonoridades, música diferente, por ejemplo, a la que se escuchaba en la ciudad de Puebla, en ese paisaje de esa Puebla de antaño, Claro. y que de alguna manera también es un espacio, es decir, es un motivo muy importante, otra vez en esta cuestión de lo privado y lo público, porque tú lo llevabas, ¿no? Wow, tenías tu Walkman, podías escuchar tu música, ir por la calle, pero a la vez también había este aspecto de conocimiento a través de la música, a través de programas de radio. Por ahí tenemos un audio muy, muy bonito que le agradezco muchísimo a Wendy Pardo y a Liliana Carral, quienes compartieron alguna serie de memorias. Wendy en uno de los audífonos que por ahí podemos ver, tenemos una relación o más bien una reflexión en torno a esto que señala Ricardo sobre lo digital y lo análogo,
cómo estamos también siendo bombardeadas ahora, cómo gestionamos tanta información. Y por el otro lado, Liliana es un relato increíble que nos hace una descripción, digamos, de una Puebla que ya no existe, de cuando ella era joven. Recordemos que ella también estuvo por Radio WAP siendo una de las mujeres aguerridas que compartía mucho conocimiento, que pues por las condiciones de que no teníamos el internet o la facultad del internet, ella fue un personaje clave en ese sentido para hablar sobre temas que así se les denomina, a mí no me gusta, pero que se les denomina frikis, ¿no? De videojuegos o, por ejemplo, mucha literatura o películas o subculturas. Entonces, un poco también pues toda la instalación tiene esta perspectiva en relación al género, dónde estábamos las mujeres, qué estábamos haciendo. Pues la verdad estábamos haciendo muchas cosas, aunque Claro. quienes estaban tocando en las bandas, en los toquines y luciéndose, pues eran los chicos, ¿no? Ha sido una experiencia muy interesante, sobre todo porque da la oportunidad de reflexionar, investigar y después tener el valor de decir, bueno, cómo esto se convierte en una pieza artística para una sala de exposiciones, ¿no? Maravilloso. Oye, ¿qué te sorprendió, Chispi, al estar armando esta instalación? Que, bueno, digamos, en el proceso siempre salen como otros diálogos, ¿no? Como reflexiones. ¿Qué viste en el momento en que estabas haciendo la instalación? Hay muchas cosas interesantes, en verdad creo que yo no pienso que el hacer arte o la creación tenga que ver con estar sola en tu casa, en tus pensamientos. A mí particularmente eso no me gusta. Me gusta mucho nutrirme de otras voces, de otros reflejos. Hubo varias cosas en este sentido. Por ejemplo, hablar con Mayito, Mario Domínguez, quien es un personaje que de verdad deberíamos ponerle una estatua en lugar de a él que ¿Te a otras refieres a personas. Mario de Eternal Disgrace? Por supuesto, Ok. por supuesto. Él ha Gran sido un personaje, ¿no? agente. Él en sí mismo es la crónica del underground, ¿no? Él es un gran personaje en todos los sentidos, pero especialmente tiene también una documentación envidiable. Yo estoy muy triste porque mi mamá me tiró muchas cosas a la basura cuando me fui de su casa, y todas esas cosas que suceden cuando una crece, pero él tiene esa conciencia de poder rescatar objetos que pareciera que no valieran, flyers, revistas, por supuesto, una de las que están aquí presentadas, con un poema lésbico de Gabriela Puente, quien ya no está entre nosotras, y que me parece súper importante porque era en los 90. Él me prestó esta revista, entonces ese diálogo que yo pude tener con él fue maravilloso porque tiene memoria no solamente como un cantante de una banda, sino también como un agente que andaba por ahí, pero también como un agente de promoción, difusión y gestión cultural muy incipiente, y además tener este fondo, bueno, y por supuesto toda la pasada de anécdotas que tiene. Por otro lado, por ejemplo, fue para mí muy hermoso tener los como diálogos también con Fernanda Suárez, quien también está exponiendo con las TUMIL ahí, y también con Katia Mora, con quienes a partir de la cuestión de la radio, en la que ella también hace radio, pues hemos tenido también una serie de reflejos, de cuestiones. Hace poco estuvimos charlando sobre este proyecto en Radio Nopal y fue muy hermoso. Entonces, digamos que por todos lados es ganancia. Por supuesto, las decisiones curatoriales con para que presentar esta fotografía que de pronto también ven súper grande, esta y todavía se ve por ahí, o sea, es una imagen muy sonora, ¿no? Porque tiene ahí el Claro. aspecto del gas y inmediatamente pues recordamos, ¿no? El aspecto sonoro a través de lo visual. Pues maravilloso. Fíjate que yo viendo la instalación también me llega la idea de lo cíclico, ¿no? Que bueno, de pronto hay formatos que se olvidan y, por ejemplo, el acetato hoy está, creo que en uno de sus mejores momentos, muy caros, pero en sus mejores momentos. Pero creo que también esa es como una lectura que le podríamos dar a la instalación, ¿no? Sí, totalmente. Va desde la cuestión de las nostalgias, las tecnologías, toda la referencia que hay generalmente son sobre mujeres que de alguna manera en ese momento abrieron
abrieron un También. espacio, hay varias lecturas, ¿no? Sí, sí. Pues maravilloso, Chispi. Muchísimas gracias por este tour que nos acabas de hacer de tu instalación. Y bueno, pues ahí está, en el Museo Amparo. ¿Hasta cuándo la podemos ver, Silvia? Hasta el 10 de febrero, Ricardo. Todavía tenemos un par de semanas para que puedan ir y justamente queremos aprovechar porque el próximo viernes 7 de febrero vamos a tener un diálogo con Ina Fioco y una visita guiada a la exposición. Entonces, es una invitación para los estudiantes universitarios principalmente, para que conozcan el proyecto Flash, para que conozcan esta exposición, para que conozcan los 4 proyectos que se están presentando en las salas y bueno, para que tengan oportunidad también de conversar con Nina Fioco, quien es la coordinadora de este programa. Los profesores que quieran registrarse, los estudiantes que quieran participar en esta actividad, les recuerdo que va a ser el próximo viernes 7 de febrero en 2 horarios, a las 11 de la mañana y a las 4 de la tarde, y pueden registrarse en el correo académicas@museoamparo.com. Los esperamos, Ricardo. Ojalá tú puedas venir. Nos va a dar mucho gusto que tengamos esta conversación conociendo ya varios de los proyectos que tenemos. Maravilloso, sí. Ahí voy a estar, Silvia, y también haremos todo lo posible porque vayan los alumnos y hagamos un buen ejercicio ahí. Les mando un gran abrazo a las dos. Nos estamos viendo y bueno, pues buen fin de semana y por allá nos vemos en el Museo Amparo. Gracias.